Muy buenas, ¿qué tal? Supongo que estáis aquí porque hoy toca hablar de libros y hoy toca hablar de un libro muy especial que es Agujeros Negros y Tiempo Curvo, que habréis visto en la miniatura y por ahí donde lo he ido anunciando, que es uno de mis libros, si no el libro que más me gusta de divulgación de todos los que he leído, de física. Es mi libro favorito. Supongo que le tengo mucho cariño por distintos motivos, pero aparte de eso es que es un librazo, está ahí todo. Entonces, bueno, pues siguiendo en esta lista que estamos haciendo de libros del club de lectura, libros que podríamos leer en el club de lectura en algún futuro, te haces miembro a nivel máster o superior y accedes al club de lectura, o en nivel licenciatura accedes a las grabaciones de las discusiones. El club de lectura es, nosotros nos leemos un libro, quedamos cada 2 semanas, nos hemos leído un par de capítulos o 3, dependiendo del libro. Ahora nos estamos leyendo eh, Camino a la realidad. Vamos a empezar el día 24 de junio del 2025. Lo digo por si lo está viendo esto más tarde. Y entonces estarán grabadas las sesiones donde discutiremos cada uno. Y entonces hay gente de matemáticas, abogados, hay artistas, hay físicos. Y entonces pues tendremos muchísimas opiniones y compartiremos esto, y me parece muy interesante analizar este libro. Y uno de los que me gustaría en un futuro analizar sería este, Agujeros Negros y Tiempo Curvo, que es delicioso, es maravilloso. Y mi intención hoy es presentaros el libro. Entonces, si me permitís, entrar en vuestra casa. Antes de eso, suscríbete, porfa. Comenta si tienes algún libro que quieres que lea o que quieres que comente, porque ya me lo he leído. No tienes nada más que poner los comentarios. Haz comentarios, suscríbete, dale a la campanita y considera si te apetece hacerte miembro en algún nivel. Y aquí estaremos encantados de recibirte. O si quieres que te demos algún curso o lo que sea, búscanos en contacto y ahí estamos. Entonces, permitidme que voy a compartir pantalla porque me gustaría empezar a analizar el libro y, por supuesto, antes vamos a hacer una pequeña semblanza, igual que hicimos con el libro de Penrose, de quién es Kip Thorne. Kip Thorne es un físico estadounidense y que está en California, que ha ganado un premio Nobel. El chaval es uno de los cracks mundiales de esto. Y entonces Kip Thorne es ultra conocido porque fue de los propulsores de la detección de las ondas gravitacionales. Cuando esto parecía ciencia ficción, cuando nadie se creía que esto era posible, pues él se empeñó y fue uno de los artífices del proyecto LIGO, o LIGO, como queráis llamarlo, que hoy día pues, nos está dando infinidad de información astrofísica y cosmológica gracias a que ahora detectamos a diario ondas gravitacionales. Cuando yo estaba en la carrera, a principios de los 2000, entre finales de los 90 y principios de los 2000, la detección del Higgs y las ondas gravitacionales era ciencia ficción, estaba fuera de nuestra liga, y ahora lo hacemos a diario. Esto es maravilloso. Es increíble que podamos hacer esto. Luego, por lo que es muy bien conocido, es porque es uno de los impulsores del concepto de agujero de gusano. Lo rescató del ostracismo, del olvido, de la inmundicia intelectual que opinaban los físicos que eso no podía ser. Pues él trabajó sobre ello, y no solo eso, sino que le dio la vuelta y lo convirtió en máquinas del tiempo, con atajos no solo espaciales, sino temporales, y hizo investigación seria. Y entonces puso en el candelero que se podía investigar de todo esto desde el punto de vista serio. O sea, armados con estas son las leyes de la física, voy a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces es un tío muy interesante y además él te puede contar en primera persona cómo ha sido el desarrollo de las teorías gravitatorias del siglo XX, pues en primera persona, como ya te digo, porque ha sido alumno de Wheeler, pues conoció de soslayo a Feynman, a Einstein, se ha codeado con Stephen Hawking, con Penrose, con toda la escuela soviética, desde Zeldovich, Starobinsky, Kalatnikov, Lipschitz. Pues toda esta gente, toda esta peñita, pues era amiga suya. Nada más creo que el tío habla ruso bastante bien, Novikov también es muy colega suyo. Y, por supuesto, una de las cosas más interesantes es que este tío es uno de los 3 autores del Gravitation, que es un libro así, yo qué sé, como 7 Biblias juntas, donde ahí está todo lo que tú tienes que saber de relatividad. Es un libro que a mí no me gusta especialmente para aprender, pero sin embargo es delicioso. Una vez que ya sabes relatividad, pues te pillas tu capitulito, hoy me voy a leer este, te lo lees, ¡oh, qué bonito, qué bien! Entonces toca muchas temáticas. Este es el libro, no lo tengo aquí,
ahora, pero es un libro que uno tiene que tener solo por, como el Quijote, lo tienes y dices, no me lo he leído nunca, pero ahí está. Quijote hay que leérselo. El Quijote hay que leérselo no una, sino 1000 veces. Porque cada vez que te lees el Quijote te dice cosas distintas. Es como Alicia en el País de las Maravillas o El Principito, pero el Quijote hay que leérselo. O el Lazarillo también hay que leérselo. O la Dama, yo qué sé, la Celestina, hay que leérsela. Cualquier obra que se te ocurra, eso hay que leerlo. Leer siempre bien. Pero el Gravitation también es cultura y también hay que leérselo si tienes interés por lo que viene siendo la física y la relatividad y tal. Si no, no te lo leas. No pasa nada. Yo no leo poesía porque no me gusta. Lo he intentado muchas veces. Rubén Darío, Beckett, lo típico, pues he leído. Miguel Hernández me gusta mucho, ese sí me gusta. Pues yo creo que me escribe más para mí, es más cercano, es más personal, pero no suelo consumir poesía, ¿verdad? Y novela muy poca. Últimamente, pues casi nada. Casi todo ensayo filosófico, histórico y sociocultural, político, económico. Pero vamos, bueno, leed lo que sea. Leed, pero lo que queráis, pero leed. Y así que, bueno, y tiene Kip Thorne, tiene este librito que es increíble, es Modern Classical Physics, donde pues ahí el chaval ha dicho, bueno, pues voy a hablar un poquito de la óptica, como a mí me gustaría que me lo contasen, los fluidos, como a mí me gustaría que me lo contasen, los plasmas, la electricidad, la relatividad y la física estadística, que son cosas que, en su opinión, pues no se tocan en cursos de física general. Y entonces, pues él ha dicho, bueno, pues aquí vamos nosotros a dar fluidos, bien, plasmas, elasticidad, relatividad. Es un libro que yo todavía no tengo una opinión formada porque acudo a él bastante, realmente. Estoy acudiendo. Ahora quiero acudir a él para el curso de física general que estoy perpetrando. Quiero centrarme sobre todo en la parte de óptica. Tal vez introduzca algo de plasmas y, por supuesto, voy a mirarme la de relatividad y la física estadística a nivel de física general. Entonces, esto es un anticipo. Estos cursos van a ser en abiertos, así que ya lo iréis viendo. Voy a empezar por cinemática, así que de aquí hasta que lleguemos ahí puede que pase años. Y una cosa muy importante es que cuando uno le abre el libro por primera vez, el agujeros negros y tiempo curvo, se da cuenta de un tema. Y es que está leyendo ahí el principio, que te cuenta una historieta de un tío que coge una nave, que se va, que viene, que se encuentra con esto, con lo otro, y se encuentra con un agujero negro, que casualmente el agujero negro se llama Gargantúa. No sé si os suena, Gargantúa, pero es el agujero negro de Interstellar. ¿Por qué? Porque este señor, aparte de todo el tema de haber contribuido enormemente a la física de agujeros negros, de agujeros de gusano, etcétera, etcétera, pues también ha contribuido a ponerlo en el candelero de la cultura popular, porque colaboró en la novela Contact y en la película Contact. Él fue el que le dijo a Carl Sagan cómo podían viajar distancias interestelares utilizando agujeros de gusano, y perdonad que os haga spoiler, debería de haberlo avisado, pero bueno, ahí tampoco es un spoiler muy grande, pero en Contact hay un agujero negro, un de gusano. Y luego también en Interstellar, que se puso ahí mano a mano con Nolan y desarrollaron mucha teoría. Aparte de escribir el guión, pues desarrollaron mucha teoría. Y entonces el agujero negro de la película pues se llama Gargantúa, que es un agujero negro grandote, que las fuerzas de marea no son muy fuertes. Y hay un libro que es La física de Interstellar, escrita por Kip Thorne, evidentemente, donde te explica toda la física, que es muy bonito, que un día podríamos... Mira, ese también para el club de lectura está muy guay. Pero bueno, y entonces llegaron a esta imagen de agujero negro, que es una imagen bestial, maravillosa. De hecho, ahora tenemos imágenes reales muy parecidas a esta. Bueno, no con tanta definición, pero esto es una visión absolutamente increíble. Esto es un agujero negro que tiene un disco de acreción. Esto es el agujero negro. Y por aquí hay un disco de materia orbitando alrededor del agujero negro, pues como un anillo que está orbitando y cayendo. Y entonces, ¿por qué se ve esto así y así, estos anillos? Bueno, pues esto es la parte de detrás del disco. El disco es una cosa plana, pero como eso está emitiendo luz porque está caliente, está girando, están rozando, están muy caliente aquello, está emitiendo en todos los rayos X, están emitiendo cosas. El disco exterior al agujero negro. Pero claro, la parte de atrás
la parte de atrás, nosotros no la podríamos ver porque tenemos el agujero aquí enfrente. Entonces, vosotros esta parte no la podéis ver. Pero claro, la luz sigue caminos en el espacio-tiempo y los caminos alrededor de un agujero negro están curvados porque el espacio-tiempo está curvado, o en la visión del tiempo curvo, del espacio-tiempo curvo. Entonces, los rayos de luz salen por arriba y salen por abajo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es, esto es la parte superior de la parte trasera del disco y esta es la parte inferior, claro que está dando la vuelta por debajo, la luz que sale por arriba da la vuelta por arriba, la luz que sale por abajo da la vuelta por abajo y lo que a ti te llega es una imagen distorsionada. Entonces, literalmente estamos viendo el disco por la parte de atrás, si el agujero negro está aquí y la parte del disco esta que vosotros no podéis ver, pues resulta que no solo es que lo estáis viendo, sino que lo estáis viendo por arriba y por abajo a la vez, gracias a la... Y esto es ver el espacio-tiempo curvo y el que diga, no, no, eso es una mentira. Bueno, pues ahí está. Y esto, claro, esto dice, no, es que eso está por ordenador. Claro, claro, pero es que ahora tenemos fotos reales de agujeros negros. Entonces, bueno, ahora entraremos con eso. Otra cosa que te introduce desde muy al principio son los famosos diagramas de Thorne, que son diagramas donde uno tiene que pensar que el agujero negro que está en 4 dimensiones y tal, no sé qué, lo vemos como si nosotros viviésemos en una dimensión superior. Es decir, como si nosotros estuviésemos desde fuera y viésemos la curvatura del espacio-tiempo, pues como te gustaría verla a ti aquí. Nosotros no podemos verla porque estamos inmersos en el espacio-tiempo, entonces tenemos que buscar maneras alternativas de detectarla, pero si fuésemos seres de 5 dimensiones que pudiéramos salir, veríamos efectivamente que hay pozos y no sé qué en 4 dimensiones, pero nosotros lo veríamos estupendamente. Igual que nosotros podemos ver cosas en 3, en 2 y en una dimensión, si estuviésemos en 5, pues, y existiéramos y tal, pues podríamos ver cosas de 4, 3, 2 y una dimensión. Y tan pichi, tan ricamente. Entonces, estos diagramas, pues son lo típico es lo del ejemplo de la sábana elástica, que tú le pones un peso, se deforma y tal, pues tal cual, él te explica cómo funciona esto, cómo tenéis que pensarlo y cómo tenéis que imaginarlo para que no haya ninguna complicación y pues muy bonito todo, lo veis y ya está. Entonces vamos a empezar con los capítulos del libro. El primer capítulo es un repaso de relatividad especial. Te pilla y te dice, bueno, ¿por qué sale la relatividad? Entonces te va explicando, pues no solo es la historia, porque es un libro que cuenta historia y la física. A mí estos libros no me suelen gustar, pero están en la más absoluta tradición anglosajona, donde te cuenta la historieta y después te mete la física de por medio. A mí me gusta que cuando voy a leer un libro de divulgación me divulguen la física y luego ya la historia me la busco yo aparte, porque si no me voy a un libro de historia, de la física, por ejemplo. Pero bueno, esta gente lo hace así, pues hay que perdonarles un poco y esto es relatividad especial. Entonces, el 1 es relatividad especial. Es todo lo que es el tema conceptual, de dónde partíamos, hasta dónde llegamos, y entonces, pues eso, cuál fue el tránsito de partir de un mundo newtoniano y llegar a la relatividad especial. Empieza a hablarte de diagramitas, te explica que si la simultaneidad, que si no sé qué, lo que ya explicamos nosotros en nuestros vídeos de relatividad especial, que lo tenéis ahí en la serie de espacio-tiempo, en la lista de espacio-tiempo, pues aquí te lo hace. Podéis ir a esos vídeos, darle a me gusta y tal. Y entonces tenéis aquí, pues tiro un petardo, no sé qué, yo lo veo simultáneo este petardo con este, porque están a la misma distancia, me llegan a la misma vez el sonido, la luz, pero uno que se mueva, pues no, pues aquí tenéis, ¿no? Entonces, pues tenéis la diferencia entre dos observadores que están en movimiento relativo y tan pitch, y tan amigos. Ahora, siguiente, relatividad general. Relatividad general. Es la nueva forma de entender la gravedad, que es curvatura, distorsión de espacio y tiempo. Y entonces aquí ya te mete cuál es el concepto de espacio-tiempo geométrico, donde lo de Minkowski te tiene que sonar, porque lo hemos visto en los vídeos de relatividad especial, que te recomiendo que vayas si no lo has visto. Y aquí empezamos a hablar de, pues, qué es la gravedad, qué es el espacio-tiempo y tal. Entonces, hay dos cosas que me gustan mucho. Uno es cómo explica el principio de equivalencia, es tema de que todos los cuerpos caen en caída libre con la misma aceleración. Eso tiene unas repercusiones súper importantes. De hecho, es lo que te posibilita entender la relatividad como geometría del espacio-tiempo y eso es maravilloso, eso es guapísimo. Sabéis que me encanta esto. Y luego tiene una explicación fabulosa de un hecho diferencial entre caer simplemente o estar acelerando en un
en un ascensor que está acelerando de manera constante, en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que todo el mundo dice que es equivalente a un campo gravitatorio, es equivalente a un campo gravitatorio localmente. El campo gravitatorio, además, introduce otra cosa que son las fuerzas de marea. Y os explico un poco. Todas las cosas caen con la misma aceleración. Esto es el principio de equivalencia. Entonces, yo tengo aquí una pluma y aquí un yunque y estamos los tres cayendo en el seno de un campo gravitatorio, pues al final me voy a pegar una hostia. Pero lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente, es que en el proceso de caída yo los suelto y entonces esas cosas permanecen flotando a mi alrededor, aquí. Y digo, oh, qué bien, aquí se rige la relatividad especial y localmente yo puedo aplicar la primera ley de Newton, porque si yo empujo esto y no lo toco más, se mueve en línea recta a velocidad constante y todo el rollo este. Localmente a mi alrededor la física es como si no hubiese gravedad. Estoy flotando y tal. Esto es lo que pasa en la Estación Espacial Internacional, que no es que no haya gravedad, es que están cayendo todo el rato. Y como están cayendo todo el rato, porque una órbita es una caída mantenida en el tiempo, están cayendo en el pozo gravitatorio, pero con la velocidad justa para no llegar a profundizar, sino que se quedan en un radio orbitando, pues aquí, si yo estoy cayendo y tengo las dos cosas aquí flotando, digo, ¡ay, qué bien! Mira, pues tengo lo de las gafas y esto pesa distinto de esto, o pesaba, porque ya ahora no pesamos. Somos ingrávidos, no sentimos la gravedad. Entonces tenemos el ratón y esto aquí, y estaremos así. Si no los toco, no hacen nada, ¿verdad? Pues no. En un seno de un campo gravitatorio, esto yo voy a ver que va a empezar a juntarse sin que nadie los toque. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque tenemos que considerar lo siguiente. Yo tengo aquí la Tierra y a mí, de cada punto de la Tierra, esto tira hacia abajo. Pero desde este punto, a mí me tira así y así. Es decir, a mí me tiran hacia el centro de la Tierra. Con lo cual, la dirección de la aceleración de la gravedad no es homogénea, sino que está apuntando a un centro. En este caso, el centro del planeta Tierra, que es redondo. Que no hay gente que todavía no se lo cree o que ha dejado de creérselo. Pero si eso es así, entonces, claro, yo lo que siento es que aquí estoy sintiendo un tirón hacia abajo y aquí me están estrujando hacia los lados, o lo que he contado antes, este cuerpo y este van a empezar a moverse sin que nadie los empuje a juntarse. Eso es lo que se llaman las fuerzas de marea, están muy bien explicadas en este libro. Y bueno, está la diferencia entre el punto de vista del que está en caída y el punto de vista. Este es tu punto de vista y este es el punto de vista de alguien externo. ¿Cuál es la diferencia? Es que el que te está viendo desde fuera está viendo que desde aquí la gravedad es más intensa porque tus pies están más cerca del centro que tu cabeza, con lo cual el tirón gravitatorio en tus pies es un poquito mayor, despreciable en la Tierra, que en tu cabeza. Pero para ti, ¿qué ocurre? Que claro, que estas dos flechas están en tu sistema, con lo cual cuando te vas a tu punto de vista, que es este de aquí, lo que sientes es que de los pies están tirándote hacia abajo y de la cabeza hacia arriba. Entonces esto es que te están intentando estirar en el sentido longitudinal de la caída y estrujar en el sentido ortogonal a la caída, a la dirección de caída. ¿Vale? En este sentido te estrujan, en este sentido te estiran. Y esto es, luego cuando te vas a un agujero negro, que la gravedad es súper intensa, cuando entras dentro de esto, pues claro, esto es lo que te espaguetiza y tal. En fin, vamos al tema. Tenemos las ecuaciones de la relatividad general que nos acaba de explicar y ahora introducen que encuentran una solución. ¿La solución de quién? Pues la solución de este señor, que es Schwarzschild. Schwarzschild. Entonces, esto es acojonante, porque ¿qué significa Schwarzschild en alemán? Pues Schwarzschild en alemán, esto es negro, Schwarz, Schild es escudo, cosa impenetrable. Y resulta que Schwarzschild te da la primera solución exacta de las ecuaciones de Einstein para un cuerpo que está en el vacío, tenemos un único cuerpo con simetría esférica y produce un campo gravitatorio. Y la pregunta es, ¿qué geometría del espacio-tiempo produce ese bicho? Entonces te da la solución de Schwarzschild. Y la solución de Schwarzschild te dice, si el cuerpo tiene toda su masa por debajo de un determinado radio que se conoce como el radio de Schwarzschild, entonces nada que esté dentro puede escapar. Pero es que en las coordenadas de Schwarzschild nada que esté fuera puede entrar. Hay como un escudo negro, porque no puede salir la luz, no, tú no lo ves, pero tampoco puedes entrar en las coordenadas de Schwarzschild. Claro, todo esto la gente empezó, pero vamos a ver, esto no puede ser, porque esto qué es, porque esto es repugnante, Einstein tirándose de los pelos, del otro, el Eddington por ahí pegando voces.
todo el mundo diciendo, pero esto ¿qué carajo es? Bueno, pues se van desarrollando sistemas de coordenadas nuevos, que se va entendiendo cada vez más esta solución, pero que al principio todo el mundo se puso con los pelos de punta diciendo, ¿este concepto qué es? Y entonces aquí te explica la historia de cómo este concepto fue presentado y rechazado en varias ocasiones. Y nada, pues entonces lo que tenemos es, pues esto es la visión de cómo es un agujero negro, o en este caso una estrella, y te explica otra vez cómo se entienden sus diagramas para que luego todo lo que sea adornado con estos diagramas y luego un agujero negro, pues será un diagrama donde aquí se pincha, se rompe la tela, se va muy, muy, muy para abajo y entonces se forma un agujero negro. Y hay un punto a partir del cual ya no se puede salir, que es el horizonte. Y entonces empieza con la historia. Ahora empezamos con la historia de, ok, vale, ya tenemos un concepto teórico que nos ha dado problemas. No lo creemos porque es un tema todavía regulero. Pues vámonos a la astronomía y a la astrofísica. Y entonces encontramos que en la astronomía y la astrofísica tenemos que las estrellas no son siempre iguales, sino que evolucionan con el tiempo. Hay un proceso de evolución, la evolución estelar que se llama. Y entonces una de las fases de la evolución de algunas estrellas, porque esto depende de la masa de la estrella, es la fase de enana blanca. Y entonces aquí dicen, ¿esto cómo puede existir? Este rango de densidades y tamaños es una locura. Y entonces la cuestión es, empiezan dos gigantes de la astronomía histórica, de la historia de la astronomía y de la astrofísica, que son Sir Arthur Eddington y el famosísimo Chandrasekhar, y empiezan cada uno a tirar a barrer para su lado contraponiendo ideas sobre la evolución que pueden tener estas enanas blancas, si se pueden estabilizar de alguna manera, si esto va a seguir evolucionando, si se van a morir, si van a explotar, si lo que sea. Y esto es una historia fascinante porque además esta gente no se anda con tonterías. Iban a degüello, este tío es imbécil, este tío es tonto, no sabe, sobre todo el Eddington, que consideraba que todos excepto él eran imbéciles. Y entonces, pues, claro, aquí lo que tenemos que ver, y es la idea fundamental, es que una estrella es un estado que está en equilibrio entre dos cosas que intentan reventarla. Una es el tirón gravitatorio hacia el centro, toda la masa intentando colapsar, y otra cosa es que esto hace que la masa de la estrella, que es fundamentalmente un gas, pues empiece a colisionar, se caliente y empiece a tener una presión hacia el exterior. Y entonces, en el estado, cuando la estrella está en equilibrio, pues hay un equilibrio entre la presión hacia afuera del gas caliente, que está muy caliente, y la gravedad intentando colapsarlo todo. ¿Qué ocurre? Que cuando se acaba el mecanismo por el cual se producen las reacciones nucleares de fusión que mantienen caliente la estrella, no hay energía para contraponerse a la gravedad. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues eso va a tener distintos finales dependiendo de la masa de la estrella. Pues esto es lo que te explican aquí y toda la parafernalia. Y ahora llegan y dicen, vale, ¿y qué pasa si llegamos a un determinado límite, que es el límite de Chandrasekhar y tal, y lo superamos? El límite de Chandrasekhar es un límite de masas que si la masa está por encima de ese límite, entonces no hay forma humana, ni la cuántica, ni nada, no hay ningún proceso de frenar el colapso gravitatorio en principio. Y entonces dice, bueno, pues vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos a ver si las cosas se implosionan, si se pueden quedar en un estado antes de implosionar, antes de llegar al agujero negro, si se quedan en otra cosa. Y entonces aquí surge el concepto de estrella de neutrones, que es alucinante. Y aparece una figura que es el Zwicky. Zwicky, que es un crack. Zwicky es este señor. Este señor es Zwicky. Es un científico de talla increíble. O sea, este tío, todo el mundo dice que cagaba ideas. El 95% de las ideas de Zwicky eran basura, pero luego había un 5% que eran oro puro. Y muchas veces se confundía, no sabía si era basura o oro puro hasta que no pasaba mucho tiempo. Este tío predijo, de cierta modo, la materia oscura. Predijo ciertos comportamientos de la evolución galáctica, de las galaxias. Y se empeñó en pensar que había un estado anterior a agujero negro que podría frenar el colapso, que era estrella de neutrones. Claro, y el mundo dijo, Zwicky, ¿eso qué es? Una estrella solo formada por neutrones. Bueno, hoy sabemos que existen, ¿no? Y entonces aquí aparece otra figura que es el Lev Landau y aquí empiezan que si yo, que si tú, que si yo la tengo eso, que si yo la voy a poner encima de la mesa, que si sujétame el cubata, que si aquí
mi nepe moreno, y etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí esto es un descojono de libro que empieza la historia y dices tú, pero esta gente estaba muy loca, o sea, se picaban por cosas absurdas, pero que iban a muerte, o sea, que no se andaban con chiquitas y esto me fascina. Y luego, pues eso, hoy día sabemos que evidentemente, dependiendo de cómo muere una estrella, bueno, porque claro, eso era otra, cómo se mueren las estrellas, pues ahí que esto colapsa y entonces llega un momento en que en el colapso el núcleo se vuelve cada vez más denso, que se hace duro y entonces toda la capa exterior de gas está cayendo sobre algo duro y entonces, ¡pum!, rebota y ahí que se produce una explosión supernova. Y entonces tenemos las supernovas, podemos explicar qué tipo de supernova hay y cuáles son los remanentes. Y entonces uno de los posibles remanentes que no superen un determinado umbral de masa son estrellas de neutrones. Si se supera ese umbral de masa, pues indefectiblemente, en teoría, deberíamos de ir a agujero negro. ¿O no? Es otra cuestión. Y aquí entra el amigo Oppenheimer, que además de hacer bombas, pues se ponía a estudiar cosas de colapso gravitatorio. Y aparte de eso, pues se propuso a dar un poquito de sentido a todo el concepto de estrella de neutrones, con lo cual esta figura que es Robert Oppenheimer, que es central en la historia de la humanidad, pues además es central en la historia del entendimiento de los agujeros negros. Y luego tenemos al Wheeler, que este era otro que decía que los agujeros negros no podían existir, etcétera, etcétera. Este luego cambió radicalmente, luego dijo, lo vio claro y dijo, vamos a meternos aquí, esto es guapísimo, colegas. Este fue profesor de, entre otras criaturas, pero entre otras criaturas es de Kip Thorne, fue profesor, y fue profesor de un tal Richard Feynman. O sea que el tío además era muy listo, per se era muy listo. Entonces la cuestión es, vale, esto imaginemos que esto está implosionando y que llega un momento en que la gravedad domina sobre todo y esto empieza a caer, ¡pum! Y ya no se puede frenar y se va a producir un agujero negro. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pues aquí empezamos con un proceso de, vale, ¿qué es el proceso de colapso? Y entonces aquí hay un pequeño pique entre Oppenheimer con un colega suyo que es Snyder, que hacen un cálculo y una simulación numérica donde se ve que si tú dejas polvo sometido, sin rotación y sin nada, polvo significa partículas por ahí metidas en una esfera inicialmente y la dejo evolucionar, eso evoluciona y cae y no hay cargas, no hay repulsiones, no hay nada, solo hay gravedad. Y entonces se ve que la simulación te dice esto va a colapsar a un punto. Aquí se va a formar algo chungo, esto es el colapso gravitatorio del modelo de Oppenheimer-Snyder. Y Wheeler no estaba de acuerdo. Ahí entonces no había visto claro el concepto de agujero negro y Wheeler dijo, no, aquí va a pasar algo, se va a estabilizar de alguna manera, tenemos que encontrar un mecanismo porque esto es abominable, esto no tiene ningún sentido, ¿qué significa que todo se va a un punto? Esto no puede ser, bla, 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 bla. Y entonces llega la escuela soviética. Aquí llegan los rusos y los soviéticos y dicen, perdonadme. Y este es el famosísimo Zeldovich, uno de los físicos más importantes del siglo XX, que si hubiera sido anglosajón, pues ahora mismo estaríamos todos con Zeldovich diciendo, oh, qué guay. Pues como Landau, pero en temas bueno, en nuclear también estuvo metido en lo de la bomba atómica soviética, estuvo metido, pues todos los listos ya pasaron por allí. ¿Y qué más? Bueno, y todo lo que es teoría cuántica de campos en espacios curvos, agujeros negros, astrofísica, supernovas, pues el Zeldovich pues fundó la Escuela Cosmológica Astrofísica de la Unión Soviética, que fue muy potente. Lo que pasa es que los artículos no salían fuera. Bueno, y este se mete aquí, entonces no solo eso, sino que empiezan a aparecer nuevos sistemas de coordenadas para entender los agujeros negros. Cada vez se ve mejor que en realidad no hay el horizonte, que es esta separación que hay entre el interior y el exterior del agujero negro, que si estás dentro no puede salir, pero si estaba fuera no podía entrar con las coordenadas de Barchi. Ahora se empiezan a introducir nuevas coordenadas y ya sabéis que en relatividad general podemos utilizar las coordenadas que queremos, pero empiezan a introducir nuevos sistemas de coordenadas como el de Finkelstein o el de Kruskal, que demuestran que esta superficie no es una superficie especial, sino que tú puedes entrar. Lo que pasa es que si la cruzas no puedes salir y entonces se define lo que es el horizonte de sucesos, ya entendiéndolo como nosotros lo entendemos actualmente. Y entonces llegamos a una edad que es la edad de oro, que dice, bueno, hay dos edades de oro, pero la primera es esta, donde empiezan a aparecer numerosísimos resultados teóricos. Empezamos a darle vueltas a la idea de agujero negro, cada vez es más creíble
que aquello es una cosa indefectible, que no se puede eliminar de la teoría, al menos en el mundo anglosajón, en el mundo americano e inglés, porque los franceses estaban intentando demostrar que la relatividad general se podía hacer con teorema de demostración todo, que se puede, pero estaban metidos en cosas de formalidad y resolver ecuaciones diferenciales y demostrar que la solución de las ecuaciones diferenciales de la relatividad general eran únicas, etcétera, etcétera, etcétera. No estaban en esta movida, los franceses desaparecieron de esta lucha y era una lucha entre el bloque anglosajón y el bloque soviético. Entonces, el bloque anglosajón rápidamente viró al rollo de nos creemos los agujeros negros y se hicieron los adalides de los agujeros negros y el rollo soviético iba más de no, esto no puede ser, vamos a encontrar un mecanismo que salve a la naturaleza de tener agujeros negros. Bueno, pues aquí vamos a entrar en resultados muy guays de los agujeros negros, porque empezaron a ver que los agujeros negros se dice que no tienen pelo. Está el teorema de ausencia de pelos de los agujeros negros. Esto queda fabuloso. En francés, por ejemplo, es una maravilla decir esto. En inglés, bueno, no High Theorem, bueno, Black Hole No High Theorem. Y en español es los agujeros negros no tienen pelo, pues que se puede prestar al chiste, a la chanza, al chascarrillo, ¿no? Pero es tal cual. ¿Qué significa que no tienen pelos? Lo que significa que no tienen memoria del proceso que los ha llevado a ser agujeros negros. Es decir, si yo cojo 4 sistemas, 100 sistemas, 17.000 sistemas totalmente diferentes, un sistema solo de elefantes, uno de llaves, uno de manzanas, uno de no sé qué, y los comprimo todos con la misma masa y los comprimo por debajo del radio de Schwarzschild, pues todos me van a dar un agujero negro idéntico. Todos, ¿por qué? Porque cuando se forma un agujero negro solo sobreviven 3 particularidades del sistema, que es la carga, la masa y el momento angular. Es decir, si está girando o no, que es lo que mide el momento angular, la carga eléctrica, si la tiene o no, si es positiva, negativa o cero, y su masa, cuánta masa tiene. Claro, tiene 3 numeritos, pero esos 3 numeritos no te identifican de dónde vienen, no tienen memoria. Eso significa que el agujero negro está calvo, que solo le quedan 3 pelos. 3 pelos que es la masa, la carga y el momento angular. El resto lo ha olvidado. Si había montañas, si había corrientes eléctricas, si había campos gravitatorios, si había otro tipo de cargas, todo eso lo olvida y lo radia hacia afuera en el proceso de colapso. O sea, olvida todos los detalles que no sean masa, carga y momento angular. Y eso es maravilloso, porque simplifica muchísimo el estudio de agujeros. Por ejemplo, si tenemos una estrella que está, por ejemplo, una estrella de neutrones o lo que sea, que tiene un campo magnético muy acusado, como por ejemplo nuestro Sol, lo que pasa es que nuestro Sol no va a formar un agujero negro, pero una estrella grandota que tenga un agujero ¿cómo se llama esto? Un campo magnético, que son las líneas que se ven aquí, pues resulta que cuando empieza esto a colapsar, a agujero negro, pues llega un momento en que cuando la materia pasa por debajo del radio de Schwarzschild, ya no es posible que nosotros entendamos el campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético, ¿por qué está producido? El campo magnético está producido porque hay corrientes superficiales en este sistema, corrientes eléctricas. Ahí eso está en estado de plasma, tengo cargas eléctricas y cargas eléctricas positivas y negativas separadas entre sí en un estado de equilibrio, que es un plasma muy caliente. Entonces puede haber circulación, puede haber no sé qué y se forman campos magnéticos. Y entonces esos campos magnéticos están muy bien, yo lo puedo ver y lo puedo entender porque ahí hay corrientes eléctricas. Pero cuando toda esa masa empieza a colapsar y pasa por debajo del horizonte, yo ya no puedo ver las cargas eléctricas en movimiento. La carga eléctrica global sí. ¿Por qué sí puedo ver la carga eléctrica global? ¿Y por qué sí se puede quedar un campo eléctrico, pero no un campo magnético? Porque el campo eléctrico está asociado a la carga eléctrica y la carga eléctrica es una magnitud conservada porque está ligada a una libertad gauge local. Pero las corrientes eléctricas no. Entonces la corriente eléctrica es carga en movimiento, pero yo no puedo ver el movimiento porque acabo de perder la conexión con el interior del agujero negro. Con lo cual yo no puedo saber si hay cargas en movimiento o no. Yo solo puedo saber la carga total que hay, pero no sé si se está moviendo o no. Con lo cual, ¿qué hace? El campo magnético se desliga y las líneas de campo se cierran entre ellas mismas y entonces se propagan como una perturbación electromagnética, una onda electromagnética, un pulso electromagnético. Y entonces el agujero negro, que es esto, queda sin campo magnético. Y eso es precioso. Pero además se dieron cuenta de que los agujeros negros pueden pulsar. El horizonte tú lo ves y no lo ves, pero puede pulsar teóricamente, lo que se llaman los modos cuasi normales del agujero negro.
y puede radiar ciertas determinadas cosas en el proceso de colapso, como acabamos de explicar. Y ahora empezamos. Ok, todo esto está muy bien. Tenemos resultados teóricos que nos parecen razonables. Ya nos estamos creyendo que esto puede ser así. Vamos a buscarlo. El universo tiene que haber muchos agujeros negros. Y entonces empiezan a buscar y empiezan a proponer métodos de cómo ver lo que es literalmente invisible, porque por definición un agujero negro no emite luz, no emite nada. Entonces, ¿cómo lo busco? Bueno, pues hay varias formas, ¿no? Una de ellas es decir, bueno, a ver si tenemos la suerte de que el agujero negro, que es este, esté rodeado por materia, por un disco de acreción que esté cayendo. Y entonces ese disco de acreción, yo no voy a ver el agujero, pero lo que voy a ver es una zona, un disco que cada vez va a estar más caliente, y esto llega un momento en que si está muy caliente, los átomos se rompen, los electrones se separan de los núcleos, tengo cargas positivas y cargas negativas por ahí rotando solas, a lo loco, a unas velocidades increíbles, a unas temperaturas altísimas. Entonces se empieza a radiar rayos X y ondas de radio y lo que queráis, pero muchísimos rayos X y gamma y lo que queráis. Fundamentalmente rayos X. Entonces, si nosotros vemos un faro, algo que nos pega pulsadas, pam, pam, de rayos X, que nos pegan así, que nos pone morenos cuando nos llega a la Tierra, dices tú, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a estudiar eso. Y si se cumplen estas características, entonces eso tiene que estar hecho o producido por un agujero negro. Y entonces por aquí tengo una foto que no sé si la veis, pero la puedo aumentar. Bueno, esto es, aquí hay una cosa que se llama Cygnus X1, que es una estrellita que está por ahí con una compañera, es un sistema binario, que eso lo sabemos ahora. Y entonces me gustaría que vieseis, no sé si se observa, lo voy a poner por aquí, algo que se descubre, eso está rodeado de gas interestelar, ¿veis esa curva que hay ahí? Ahora vamos a entrar en ello, eso es guapísimo. Que ya estoy aprovechando para contar cosas de estas cosas. Mirad, aquí lo tengo, esto. Eso está lleno de polvo interestelar, de hidrógeno y de cositas que, pues eso es una zona donde se crean estrellas. Y entonces tengo una estrella que de repente a su alrededor hay una onda de choque. ¿Eso por qué es? Que está empujando eso hacia afuera, porque se debería de estar ahí tranquilo. Bueno, pues eso es, esta es la HD 226868, que es una estrella, y eso tiene algo que está tirando de ella, además se sabe ya porque hemos visto que hay algo que está tirando de ella, y que a su alrededor tenemos, pues esto que hemos indicado ya varias veces, y aquí que vemos, no se ve, pero aquí hay como una especie de emisión de algo, ahí. Y dices tú, ¿emisión de qué? Si de los agujeros negros no pueden salir de nada, ¿esto qué tiene que ver con los agujeros negros? Bueno, pues tiene que ver lo siguiente. Lo que nosotros entendemos ahora mismo es que la HD 6868, que es esta, la estrella, una estrella grande, azul, poderosa, está al lado o estaba formando parte o ha capturado un agujero negro en su órbita. Entonces está tan cerca que por fuerzas de atracción está extrayendo material, el agujero negro está extrayendo material de la estrella compañera. ¿Qué pasa? Que se forma el disco de acreción y claro, cuando se forma el disco de acreción, pues, perdón, cuando se crea el disco de acreción, pues pasan cosas importantes como lo que hemos dicho antes, hay emisión de rayos X, etcétera. Pero además hay una otra cosa que se forman dos chorrazos, dos jets relativistas de materia, y ahora explicamos eso por qué es posible. Pero esto dio lugar a la famosísima apuesta, que hoy día no sería muy aconsejable que esto se hiciera público y se gastaran de ello, porque afortunadamente estamos evolucionando en el tiempo y hay cosas que ya nos parecen que ya no son graciosas, pero esto es Stephen Hawking y Preskill y Thorne hicieron una apuesta con los padrinos que estaban por aquí, ¿no? Entonces, los padrinos, Werner Israel, identifico a Werner Israel, que es este, y este no sé quién es, y este tampoco sé quién es. Pero el Werner Israel, sí, en 1974 es esto. Estaban ahí echando una risa. Esto está escrito por Kip Thorne, porque podéis comprobar que esta es la firma de Kip Thorne y esta letra coincide, más o menos, pero claro, Hawking
y Preskill pues no tenía mucha ganas de firmar, se ve. Y entonces aquí pues es la típica de yo voto para que Cygnus X1 no sea agujero negro. Entonces, simplemente, ¿veis? Aquí está Cygnus X1, no contiene un agujero negro de masa por encima del límite de Chandrasekhar. Y lo que se apostaron fue en suscripciones a una revista, a sendas revistas porno. Cada uno eligió una. Una más barata, otra más cara, por eso unos 4 años y el otro 1, no sé qué. Entonces, Hawking apostó en contra de que no había un agujero negro, porque él decía, bueno, si descubren el agujero negro, de todas maneras he ganado, porque claro, como yo me dedico a esto de los agujeros negros, pues me da igual. Simplemente la anécdota histórica y porque viene en el libro, ¿eh? Y ahora viene el tema de, vale, pues no es fácil ver un agujero negro. Te cuenta la historia de cómo se pone, cómo que no es fácil. Y ahora llega un momento en que te dicen, ojo, que estamos encontrando cosas en las galaxias que no entendemos muy bien. ¿Qué cosas son esas? Y ahora van a hablar de agujeros negros supermasivos en galaxias. Y entonces, esta es la Cygnus A, que es una galaxia. Esto es una galaxia. Y ahí hay un agujerito negro que está liando esto, que es otro chorro. Pero claro, chorro de varios millones de años luz de largo, más grande que la galaxia que contiene el agujero negro. Está eyectando material a unas velocidades increíbles y una cantidad de material increíble que está produciendo, claro, el universo que nos parece que está muy vacío, pero en realidad hay polvo y hay cosas así. Entonces, si tú eyectas algo, se va frenando con lo que hay. O sea, vas entrando y entonces produces una onda de choque. Y haces eso que estas regiones extremas son spots, son puntos calientes. Eso se pone tan caliente como la galaxia que lo contiene. O sea, eso se pone muy, muy caliente. Y entonces eso da unas señales increíbles. Pero claro, ¿cómo se producen estos filamentos de materia? ¿Quién está produciendo eso? Pues eso lo está produciendo un señor agujero negro, que pictóricamente es aquí. Aquí dentro tenemos un agujero negro de varios millones de veces la masa del Sol, que está eyectando, tiene un disco de acreción y está eyectándolo hacia afuera de una manera increíble en forma de jet relativista, de chorro relativista. Y decís, pero eso no puede ser, porque los agujeros no emiten. Ya, pero si aquí no emite el agujero. Aquí lo que está ocurriendo es que el agujero está en rotación. Tiene un disco caliente, muy caliente. ¿Eso qué crea? Eso crea rayos X, emisión y no sé qué, pero crea también muchísimo campo magnético y el campo magnético se distribuye axialmente siguiendo la línea de rotación del campo de lo que está produciendo la rotación de todo el conjunto, que es el agujero negro. Entonces empiezas a emitir campos magnéticos desde el disco, desde el exterior, alrededor del agujero negro. Hay un tubarro de campo magnético hacia afuera que lo que pilla es material del disco y lo lanza hacia afuera, bueno, en espiral, esto va haciendo espirales dentro de eso, pero a unas cantidades, a unas velocidades relativistas y loquísimas y todo loco y llega a varios millones de años luz y entonces pues te lanza esas partículas y ves esos chorrazos que dices, pero ¿esto qué es? Es que esto es más grande que todo el cúmulo de galaxias que contiene a ese punto. Pues sí, pero es que eso ahí hay un agujero negro supermasivo. Entonces, este capítulo te cuenta todo esto. Entonces, ahí tenéis, ¿veis? Un agujero negro con la galaxia que está aquí y el chorro que es más grande que la galaxia, que lo tenéis aquí puesto. Y aquí tenéis 1.6 millones de años luz, que es ese trocito, pues este trozo es 1, 2, 3, casi 3 veces eso, ¿no? 3, casi 4. Casi 4 veces, más o menos, a ojo. Y aquí veis que esto está caliente, pero es que esto está igual de caliente y aquí también, pero porque se está un poquito para hacia atrás, no se ve tanto. Y esto es guapísimo. Entonces tenemos que ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que en el centro de nuestra galaxia, que está el Sagitario A estrella, es el agujero negro que dentro de nuestra galaxia, pues nosotros hemos tenido a bien, bueno, nosotros no, pero mucha gente estuvo en un proyecto de mirando con telescopios permanentemente durante muchísimos tiempos, durante casi 30 años, han estado, fijaos las fechas, desde el 97, 98, 99, mirando al centro de la galaxia, depurando las imágenes, porque ahí hay mucho polvo, intentando ver bien qué había ahí dentro, y viendo cómo había puntitos, estrellas que estaban rotando alrededor de un centro donde ahí no se veía nada, y de repente completaban órbitas cerradas.
Claro, en cuanto completen una órbita cerrada, tú ya sabes la masa del objeto, si está rotando, si no sé qué, las características del objeto alrededor del cual estás haciendo eso. Y eso no ha pasado una vez, sino que hay un mogollón de estrellas donde ya hay muchísimas órbitas o parcialmente cerradas o totalmente cerradas. ¿Qué ocurre? Que tenemos una cantidad de datos que sabemos que Sagitario, esto ya tiene que ser un agujero negro supermasivo, pero no solo eso, sino que, esto se me ha colado aquí, sino que nosotros hemos hecho ya una foto al Sagitario A estrella. Ya tenemos fotos de agujeros negros. Podemos ver lo que hay ahí. Lo que vemos es el disco de acreción. Y esto es el disco. Y además vemos que esto está girando así porque esto está más caliente que esto. Es decir, a nosotros nos da la impresión de que las cosas vienen hacia nosotros. Por tanto, nos parece que tienen más energía que las que se van. Y esto de aquí, pues es la parte de arriba del disco y por aquí abajo está la parte de abajo, lo que hemos explicado antes. Estoy empleando, voy a cambiar de color porque estoy empleando naranja sobre naranja y la verdad que no sale rentable. Voy a intentarlo con verde. Esto, ¿ves? Esto sí se ve mejor. Pues esta es la parte superior del disco, la parte inferior y esta distribución de colores nos indica que esto está rotando en esta dirección. Maravilloso, pero eso es una foto real de ese agujero de centro de nuestra galaxia. Y luego entra en las ondulaciones de curvatura. Es decir, cuál fue todo el proceso que hubo para aceptar la existencia de ondas gravitacionales, que no fue tampoco nada fácil, y después intentar encontrarlas. Y entonces, pues ahí te explica que se pueden dar ondas gravitacionales cuando dos cuerpos compactos, como por ejemplo dos agujeros negros, empiezan a rotar uno alrededor del otro y acaban colisionando y formando un único agujero negro, y que hay una forma de encontrar ondas gravitacionales, que es que cuando te viene la onda gravitacional, literalmente el espacio-tiempo se comprime y se estira en distintas direcciones. Si nosotros ponemos, imaginaos que viene una onda gravitacional justo hacia nosotros de cara y tenemos aquí un collar de perlas grandote, flotando en el espacio. Entonces, lo que idealmente ocurriría, eso nosotros no lo podríamos ver porque nosotros tendríamos la misma perturbación, pero si lo pudiéramos ver desde fuera o matemáticamente se ve muy claro que ese collar lo que va a hacer es encogerse en una dirección y estirarse en la otra y después al revés, se encoge en una y otra. Y eso es el movimiento ondulatorio de la onda gravitacional. ¿Y cómo detectamos esto? Pues con luz, con un buen láser. ¿Por qué? Porque la luz, si la ponemos en determinadas condiciones y recorre el camino que nosotros queramos y no sé qué, tiene un proceso que es de interferencia, que se estudia en segundo de bachillerato. Y el proceso de interferencia es, yo tengo una fuente luminosa y otra fuente luminosa y dependiendo del camino que hayan recorrido, va a interferir formando un patrón de franjas donde hay luz, que son las interferencias constructivas, y franjas donde no hay luz, que son las interferencias destructivas. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora pongo dos rayos láser en perpendicular, los combino para ver cuál es la interferencia, pues en principio, si los he puesto de tal manera que las longitudes de los brazos perpendiculares sea tal que la interferencia en el punto donde yo miro es destructiva, yo no veo nada. Pero ahora, si viene una onda gravitacional, ¿qué va a ocurrir? Que uno de los brazos se va a encoger y el otro se va a estirar, con lo cual la interferencia va a cambiar, con lo cual yo voy a ver un cambio en el patrón de interferencia. Antes no había luz y ahora empiezo a ver cada vez más luz, más luz, más luz, llega a un máximo y vuelve otra vez a bajar hasta cero y otra vez un máximo y hasta cero y así lo hace más rápido y más lento. Entonces lo que yo estoy viendo con luz es que virando el patrón de interferencia estoy viendo pasar o estoy viendo cambiar la curvatura del espacio-tiempo pasando por la Tierra una onda gravitacional. Y esto es increíble, esto es lo que hace el proyecto LIGO en varios sitios del planeta, que cada vez hay más y cada vez lo hacemos mejor. Y entonces, fue el 14 de enero, fue el 14 de septiembre de 2015, encontramos por primera vez la primera, después de haber mejorado la sensibilidad del LIGO, la primera onda gravitacional detectada en la humanidad y todo el mundo se tiró de los pelos porque esto era guapísimo. Y encima es que es preciosa porque es justo lo que uno quiere para poner en una portada de un libro de ondas gravitacionales o de relatividad general, porque es que salió justo. Empieza la cosa suave porque están los agujeros negros dando vueltas uno alrededor del otro y de repente ¡pum!, se ponen la cosa tensa porque los agujeros negros se empiezan a fundir uno en el otro, entonces el espacio-tiempo empieza a oscilar cada vez más chungo y cuando ya ha pasado y se han fundido en un único agujero negro, ¡fum!, se, de repente se tranquiliza. Y esto, como
como dijo mi compañero Antonio Cuesta, de la Universidad de Cosmólogo y Astrofísico de Pro de la Universidad de Córdoba, en España, dijo, esto es la gráfica de un orgasmo cósmico. Y es tal cual. Es tal cual. Y además es un orgasmo cósmico e intelectual haber llegado aquí. Y ahora empezamos con qué es la realidad, y aquí pues hace un capítulo sobre, bueno, un paradigma que es el paradigma de la membrana. Consideremos que, y esto, el paradigma de la membrana lo que te dice es que el horizonte, que en principio es una región solo geométrica, es como, oiga, a partir de aquí empieza el agujero negro y si entra usted ya no puede salir, pues en realidad no es solo geométrica, sino que tiene más particularidades y puede tener más características, al menos desde un punto de vista, desde el paradigma de la formulación de la membrana. Entonces, aquí te explica de qué va eso, pero te dice que, claro, un agujero negro puede tener carga eléctrica y te dice, mira, una carga eléctrica positiva lanza las líneas de campo eléctrico hacia afuera radialmente. Eso si no hay nada, aquí, en el vacío. Pero si yo ahora a esa línea, a esa carga, le acerco una esfera conductora, pues las líneas, estas, mueren en la esfera conductora y eso significa una cosa, que parte de las cargas eléctricas del metal conductor, las negativas se van a ir acumulando cerca de donde convergen estas líneas de campo eléctrico. Y entonces, claro, aquí hay una región negativa y entonces el resto se queda positivo, con lo cual vuelven a salir líneas hacia afuera, pero evidentemente están deformadas. Entonces, cuando uno tiene una agrupación de una carga eléctrica positiva con una esfera de metal, pues las líneas de campo son de ese tipo. Y eso lo entendemos bien por el fenómeno de inducción eléctrica en la superficie metálica, etcétera, etcétera. Esto es electromagnetismo de andar por casa. Pero es que angelitos como Robert Wall o Kip Thorne se propusieron calcular qué pasaba si uno hacía esto, y Ruffini ¿Ruffini? Sí, creo que sí, Ruffini. ¿Qué pasa si hago eso con un agujero negro? Y entonces empezaron a calcular y dijeron, pues esto entra aquí, esto entra aquí, las líneas van entrando aquí salen deformadas, pero es que por el otro lado salen líneas de campo eléctrico inducidas. Y os recuerdo que esto puede pasar porque la carga eléctrica es una cantidad conservada. Y entonces lo que estamos diciendo es que ahí no sale nada del campo. Ahí no sale nada. Es que el agujero negro está dentro del espacio-tiempo, el horizonte, dentro hay carga eléctrica y a la física le da igual. Eso es una cantidad conservada, yo la tengo que detectar. Entonces, lo que me está diciendo es que este campo, este agujero negro, está impregnando el universo con una característica que es un campo eléctrico, el espacio-tiempo. Pero hace lo mismo, también hace lo mismo con la gravedad. El agujero negro genera gravedad a su alrededor, pero porque no está escapando nada. No hay una partícula que salga. Lo que ocurre es que el espacio-tiempo adquiere la propiedad campo eléctrico o adquiere la propiedad curvatura del espacio-tiempo, es decir, gravedad. No hay ningún proceso de que esté saliendo del agujero negro. Y alguien me dirá, no, pero cuánticamente hay una transmisión de fotones y cuánticamente hay una transmisión de gravitones y no sé qué. Y para empezar, eso guay, vale. Pero en el contexto de agujero negro no sabemos cómo funciona eso en el contexto de cerca del agujero negro. No sabemos la formulación de teoría cuántica de campos en espacios curvos, si funciona o no, al menos tal y como la conocemos. Y segundo, aunque así fuese, también sabemos que las interacciones las transmiten partículas virtuales. Y si las transmiten partículas virtuales, tenemos que aceptar, porque así lo dice la teoría cuántica de campos, que esas partículas no están sujetas a las leyes de la relatividad, es decir, pueden ir a la velocidad que quieran, con lo cual, en principio, pueden salir del agujero negro y asunto resuelto. El caso es que la imagen es consistente. Y entonces, claro, la gente dijo, ojo, pero es que si estas líneas se deforman, esto está comportándose como una esfera metálica. Es decir, el horizonte tiene propiedades conductoras. Y entonces hubo otra vez dimes, diretes, no puede ser. Thorne dijo que eso no, que por ahí ya no pasaba, pero lo convencieron al final. Leeros el capítulo. Y llegamos al capítulo 12, que es Los agujeros negros se evaporan, y este es un monográfico sobre la figura y obra de Stephen Hawking. Y entonces aquí te cuenta su vida, su obra, sus milagros, sus dimes, sus diretes con Thorne, lo bien que se llevaban, lo gamberro que era
el fiera de Stephen Hawking, lo listísimo que era y cómo convenció a todo el mundo de que los agujeros negros radiaban. Y esto, además, aderezado con la historia de que este resultado estaban a esto de conseguirlo en la Unión Soviética. Le faltaban lo justo, porque los soviéticos, bueno, pues ahora volveremos, habían estado ahí diciendo agujeros negros sí, agujeros negros no, pero vamos, los tíos eran muy listos y sacaron muchísimos resultados. Y de hecho, Hopkins, hablando con los soviéticos, dijo, ya sé por dónde voy a entrarle yo al problema este. Y se acabó sacando lo que ahora se conoce como radiación Hawking, pero que ha estado a esto de llamarse radiación Zeldovich-Starobinsky. Leeros el capítulo y veréis. Y ahora vamos al tema. Vale. Señoras y señores, ¿qué hay dentro de los agujeros negros? Porque literalmente lo que se produce y se predice es que dentro todo converge a un punto, hay una singularidad matemática, la teoría se va, ya es inservible, todo se rompe, etcétera. Entonces, claro, la gente decía, esto no puede ser, la naturaleza tiene que tener un mecanismo para evitar el colapso a singularidad. Y entonces se desarrollaron muchísimas propuestas, como por ejemplo la soviética, con Starobinsky y todo esto, Kalashnikov y compañía, que, bueno, claro, que los resultados que había de colapso a agujero negro con singularidad, todos tenían simetría esférica. Luego se fueron complicando. Pero al principio todos tenían simetría esférica, eran muy simétricos, o la rotación era muy pequeña, o lo que sea, ¿no? Todos eran muy simétricos. Entonces decía, a lo mejor es que el efecto este de llegar a un punto es porque estáis poniendo una esfera, todo simétrico, y entonces, claro, ahí no hay posibilidad de que nada se vaya para un lado o para otro. ¿Y si ponemos una estrella con montañas, con inhomogeneidades, que no sea, la densidad no sea uniforme? Eso ya no es simétrico. ¿Ahora qué ocurre? Bueno, pues seguramente vamos a encontrar un proceso donde las partículas van a colapsar, evidentemente, pero llegará un momento en que rebotarán y se irán. Y entonces se difuminarán y no se llegará a eso tan horrendo que es la singularidad. Bueno, pues los cálculos empezaron a mostrar que eso no era así. Y sobre todo cuando llegó papi chulo, papi, ven a mí. Y llega Roger Penrose, se saca de la manga unas técnicas que nadie se esperaba, que eran técnicas de geometría diferencial y topología, que son capaces de decir cosas de la relatividad general sin resolver las ecuaciones de Einstein, solo en propiedades básicas de la geometría y la estructura topológica del espacio-tiempo, y resulta que se calza un teorema que te dice, si se cumple esta propiedad, esta y esta, que básicamente es que ¿cómo se llama esto? La gravedad sea atractiva siempre, y un par de cosillas más, y es que se forme una superficie que se llama superficie cerrada, que es superficie atrapada, que es que llega un momento en que los rayos de luz en una determinada región se cierran sobre sí mismos, pues entonces se forma un horizonte y entonces en el interior de eso, en el espacio-tiempo, es decir, en su futuro generalmente o en su pasado, hay una singularidad. Y esos son teoremas de singularidad que los pilló y dijo Stephen Hawking, yo también los quiero. Él lo hizo para agujeros negros, Penrose empezó con agujeros negros y Hawking se unió a la fiesta y lo demostró también para el origen del universo. Entonces se demostraron una serie de teoremas que dijeron, da igual cómo empecéis, da igual lo que hagáis, da igual si hay simetría, si no la hay, aquí si se cumplen estas propiedades básicas, si es la gravedad es atractiva, se forma una superficie atrapada y pasa unas cuantas chorradas más, sí o sí hay un agujero negro con una singularidad. Entonces la gente dijo, pero ¿esto cómo es? Pues no os preocupéis porque los primeros que empezaron a estudiar singularidades fue la singularidad BKL, que por ejemplo ahora Pablo Bueno, que tenéis en el canal de Javier García, tiene una charla, Pablo Bueno, hablando de cómo eliminar la singularidad de agujeros negros, que os lo recomiendo, buscarlo por ahí, creo que es singularidades, agujeros negros, no sé, fue un directo con Pablo Bueno tratando de este tema y explica un poco de esto también, pero esto es Bielinski, Kalashnikov y Lipschitz, que era el compañero de Landau, el de Landau-Lipschitz, el de los libros de física teórica, el de la serie, y entonces dicen, vamos a estudiar, bueno, nos vamos a creer que esto es así, si lo ha dicho Penrose, lo ha dicho Hawking, lo han demostrado con un teorema, vamos a ir, vamos a ver qué ocurre dentro de la singularidad, y empiezan a ver que en la singularidad, pues cuando tú te acercas lo que se pensaba es, claro, ahí la gravedad es tan intensa que te va a tirar con fuerza de marea, de los pies muy fuerte, de la cabeza menos, entonces te va a espegatizar y entonces te va a comprimir lateralmente, te va a extender en la dirección de caída y a comprimir en la dirección ortogonal o en todas las direcciones ortogonales.
y dijeron esto, eso no es lo que ocurre. Aquí se produce que la geometría se vuelve caótica. Y entonces empiezan a comprimirte por una dirección, luego por otra, no sé qué, y luego te desconectas de todo el resto del universo. Ya solo ves una cosa, ya a tu alrededor solo hay una cosa, que es singularidad. Entonces tú vas a estar sufriendo contracciones no sé qué, no sé cuánto, pero ya no te vas a poder comunicar con el punto de al lado de la singularidad sobre el que estás cayendo. Tú te vas a dirigir solo a un punto de la singularidad. Y esto es guapísimo. Estoy explicándolo mal y pronto, pero esto es guapísimo. La geometría del espacio-tiempo se vuelve caótica cuando se llega a la singularidad. Bueno, esta es la singularidad tipo BKL. Ahora hay otros estudios relacionados con respecto y os vuelvo a recomendar que veáis la charla de Pablo Bueno en el canal de Don Javier García. Y llegamos al final de esta historia, que es el capítulo 14, el 14, que habla de agujeros de gusano y máquinas del tiempo, donde este tío te cuenta, oiga, yo estaba aburrido un día y dije, voy a estudiar agujeros de gusano. ¿Esto es una locura? Pues sí, pero bueno, yo ya soy profesor, no sé qué, pero voy a aprender también a algún estudiante que se quiera meter en esto. Y entonces empiezan a estudiar qué son los agujeros de gusano, cómo se pueden mantener abiertos, cuándo son estables, cuándo no. Aquí empieza a hablar con Robert Wall y con más gente, con máquinas, auténticas máquinas, y nunca mejor dicho, no solo estudia bien los agujeros de gusano, sino que da un mecanismo para convertirlos en máquinas del tiempo. Entonces ahí te explica, esta es la imagen típica de que él y su mujer tienen un agujero de gusano, que se van, que vienen, que lo convierten en una máquina del tiempo por efecto, precisamente por efecto de los gemelos, que está explicado en el libro, en el primer, en el vídeo de Relatividad sin fórmulas, y ahí pues os cuento lo de los gemelos, de qué va. Y luego se preocupa de, bueno, vale, y aquí aparecen paradojas como, por ejemplo, voy a matar a mi abuelo, entonces yo no he nacido, mi padre no nace, yo no nazco, no he viajado, no lo he matado, entonces sí nazco, entonces sí viajo, entonces, en fin, lo de la paradoja del abuelo, ¿no? Bueno, pues aquí, en vez de hacer paradojas del abuelo, lo que dicen es, yo tengo dos bocas de dos agujeros negros que van a producir viajes en el tiempo, yo entro por una boca y salgo antes por la otra, entonces voy a tirar una bola de billar justo para que colisione con con la que está saliendo desde el futuro. Y entonces que la colisión sea tal que no entre. Es pillarse la paradoja del abuelo, pero con bolas de billar, donde las troneras del billar son agujeros de gusano que tienen un viaje en el tiempo incorporado. Bueno, pues se hicieron los cálculos, está explicado en el libro, y viene la sorpresa. Muchas de las soluciones son consistentes. La mayoría son consistentes, al menos clásicamente. Y luego cuánticamente, pues hay matices, pero también se puede conseguir la consistencia. Y aquí habla sobre todo de la figura de Novikov y de la figura de Stephen Hawking, donde Stephen Hawking propone una cosa que se llama la conjetura de la protección cronológica, donde te dice que muy posiblemente no haya posibilidad de agujeros negros de viajes en el tiempo por algún motivo físico que aún desconocemos, y Novikov que te dice que sí hay posibilidad de agujeros de viajes en el tiempo, pero que las historias que se generan son consistentes. Es decir, que tú no puedes cambiar la historia porque se supone que ya la has hecho. Estás dentro de una cosa que es, tú vas a hacer esto porque ya lo has hecho. Entonces no puedes matar a tu abuelo si no lo habías matado antes. Total, que aquí empieza la trifulca filosófica y aquí se acaba el libro, que es un librazo, como habéis visto, trata mogollón de temas y me parece que es absolutamente delicioso. Voy a dejar de compartir esta pirulita, un segundito, ¿vale? Para que me veáis lo bonito que soy y despedirme apropiadamente. Entonces, espero que os haya gustado este análisis de este libro. Es un libro que me fascina, habéis comprobado que es un tema que me gusta mucho. Y pues nada, considerad uníos al club de lectura, que vamos a empezar con el de Penrose, pero este va a caer seguro. Y de hecho, si hay varias personas, pues podemos tener varios clubes de lectura. Esto como veáis, esto lo iré proponiendo. Y entonces, pues nada, darle a me gusta si os ha gustado si os gusta el canal, si os gusta el contenido, me gusta, comentad, volver loco al algoritmo, por favor. Y ha sido un placer, como siempre. Nos vemos y muchísimas gracias por estar ahí.